Empezamos con los ejercicios directamente del programa que vamos a ver durante el curso, que en este caso es el programa de Adobe Photoshop para la materia de creación y edición de imágenes. El programa Adobe Photoshop se puede descargar en algunas versiones. Para lo que vamos a trabajar en el curso se puede trabajar el CC3, CC4, CC5, CS6 o la versión más reciente, que es la versión CC. Cualquiera de las versiones que puedan descargar estaría perfecta para trabajar con los ejercicios de la asignatura. En este primer tema, en este primer ejercicio de la unidad 3, que está relacionada a herramientas de selección, vamos a ver de una manera rápida el uso de algunas herramientas de selección que durante el curso vamos a estar ocupando mucho, ¿no? De manera puntual, aquí pueden ver, vamos a ocupar las herramientas de marco rectangular, la herramienta de marco elíptico, la herramienta de lazos, que en este caso son tres: el lazo normal, lazo poligonal, lazo magnético. Vamos a por ahí a checar la función de la selección rápida y la varita mágica, entre otras herramientas de manera puntual que durante el curso se van a ocupar. Vamos a tratar de enfocarnos a las que realmente vamos a estar usando mucho en los ejercicios del curso, ¿no? Y vamos a empezar primero. Este tema es herramientas de selección y vamos a empezar precisamente a ver eso, ¿no? Una selección en Photoshop está enfocada en el uso de un área que me permite generar la selección de algún objeto, de alguna parte de la imagen, y con esa selección yo poder hacer una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una selección y esa selección rellenarla de color, hacer una selección y esa selección copiar y pegar para hacer un duplicado de lo que yo tengo seleccionado. Puedo hacer una selección y yo poder generar algún tipo de efecto solamente en el área que tengo seleccionada sobre una imagen, entre otras cosas, ¿no? Pero digo, vamos a enfocarnos directamente con la primera herramienta, que es la de marco rectangular, y vamos a hacer lo siguiente. Una selección aquí con el mouse y con clic sostenido, yo voy a hacer una selección de cierta forma rectangular, ¿no? Esta es una selección. Esta serie de líneas punteadas que se ven con una especie de movimiento son las que nosotros vamos a identificar como una selección en Photoshop, ¿no? Esa selección, bueno, que yo acabo de hacer aquí, y esta herramienta que yo acabo de seleccionar cuenta con algunas opciones que se pueden cambiar en la barra de propiedades. Esta barra de propiedades siempre va a cambiar en relación a la herramienta que yo tenga seleccionada. Fíjense cómo aquí con la herramienta de mover cambian las propiedades, con las herramientas de lazo cambian sus propiedades, con la herramienta de selección rápida cambian las propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, estaban las herramientas de marco rectangular, en la herramienta de selección de marco rectangular, y yo aquí puedo con esta selección hacer varios o trabajar varias cosas, ¿no? Una de las más normales es copiar y pegar. Yo aquí tengo una serie de imágenes que ustedes abiertas, que ustedes van a tener ahí en su carpeta de los recursos de la unidad. Unas imágenes en donde se van a poder generar los ejemplos del uso de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, que es la que se llama imagen 1, es simplemente este escenario que, por ejemplo, yo con esta selección generada, yo aquí tengo la capa de mi imagen. Al momento de irme a archivo, abrir, busco la imagen en donde yo la haya descargado, abro la imagen, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que tengo esta selección, por ejemplo, yo puedo irme al menú edición, darle copiar, irme al menú edición y darle pegar, ¿no? O con el teclado lo pueden hacer con el control C, control V o V de vaca también, y darle copiar, pegar, ¿no? Fíjense cómo se genera una capa nueva, y en esa capa nueva yo voy a tener esta imagen duplicada de lo que yo tenía en la selección. Esa es una de las cosas muy normales que se pueden hacer con una selección, copiar y pegar, ¿no? Por ejemplo, agarro la herramienta de selección, hago otro rectángulo abajo, y fíjense cómo, miren, aquí yo tengo el color rojo como color frontal. Ustedes pueden cambiar el color dirigiéndose a la ventana de la paleta de colores, seleccionar algún tono particular. Por ejemplo, selecciono los verdes, selecciono un verde en cierto tono, le voy a dar OK. Y por ejemplo, aquí hay unas herramientas que iremos viendo conforme empezamos a ver las unidades, los videos, y voy a tener que adelantarme algunas para poder generar una acción en particular. En este caso, yo quiero rellenar esta selección. Y por ejemplo, selecciono la herramienta de bote de pintura y doy un clic adentro de mi selección sobre esta capa seleccionada,
que fue la capa que me arrojó el copiar y pegar. Bueno, sobre esta capa seleccionada, yo doy un clic adentro de mi selección y ahora estoy generando un relleno de selección. Entonces, una selección me va a servir para eso, para copiar, pegar, para rellenar de color, incluso para borrar. Fíjense, ya una vez que yo tengo una selección hecha, yo esa selección la puedo quitar desde el menú selección en la opción de seleccionar. Siempre que ocupemos una selección y ya hayamos nosotros generado la acción con dicha selección, hay que quitarla. A menos de que copiemos y peguemos, pues la selección se quita sola, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo rellené de color, hay que deseleccionar para poder quitar la selección que ya no voy a ocupar. Pero, por ejemplo, si se fijan, con esta misma selección, si yo abarco cierta parte de esta imagen y le doy edición y le doy borrar, lo que va a hacer esa selección ahora es borrar lo que yo tenía seleccionado. O sea, me permite rellenar, copiar, pegar, pero también la selección me va a permitir borrar algo con el teclado, dándole suprimir o yéndonos a la opción de edición, borrar. Entonces, una selección nos va a servir para este tipo de detalles, ¿no? Voy a darle selección, voy a darle deseleccionar y, por ejemplo, genero otra selección de este lado. Fíjense cómo me voy a la herramienta de, por ejemplo, de degradado. Selecciono uno de los degradados preestablecidos que tengo aquí y yo hago el degradado adentro de mi selección y se genera el relleno, entre otras cosas que vamos a estar checando, ¿no? Pero de manera detallada, pues son esos las cosas que yo puedo hacer con una selección. Generar la selección, copiar, pegar, generar la selección, rellenar con color sólido, con un degradado, etcétera, etcétera. O utilizar, fíjense, voy selección, deseleccionar. O utilizar la selección, permítanme porque tenía otra herramienta habilitada, me voy a la herramienta de selección rectangular, genero un rectángulo que me abarque todo lo que tengo en esta capa y me voy a edición, me voy a borrar y lo elimino. Entonces, una selección me va a servir para esos detalles de manera particular, ¿no? Vamos a checar rápido, por ejemplo, voy a darle de seleccionar, que aquí en esta herramienta de selección rectangular, de marco rectangular, tengo aquí las opciones de propiedades. Estas 4 opciones de aquí son interesantes, sobre todo se ocupan mucho las 3 primeras, ¿no? Esta que es la selección normal, que me permite hacer una selección, y si hago otra se quita la que ya hice, y si hago otra se quita la que ya había hecho. La segunda opción es la opción de aumentar selección, que por ejemplo, si yo añadir selección, si yo ya tengo esta, me permite poder generar más o incluso pegar selecciones sin haber perdido o sin que se quite la que ya había hecho yo anteriormente, ¿no? Por ejemplo, tengo esas, yo puedo seleccionar otra, etcétera, ¿no? Y aumentar la selección en caso de que así lo requiera. La tercera opción es restar, o sea, voy a seleccionar la área de selección que quiero quitar. Por ejemplo, esto, ¿no? Con una selección, selecciono una área de selección que yo quiero quitar. Y la última es la intersección de las selecciones. Por ejemplo, si yo hago dos cuadros que se tocan, que se cruzan, me queda la intersección de esas selecciones. Esta cuarta opción se ocupa muy poco. Y acá tengo lo que voy a conocer como el desvanecimiento. Esto se ocupa mucho. El desvanecimiento lo vamos a ver en este ejemplo muy rápido. Fíjense bien cómo voy a quitar la selección. Y acá tengo esta capa, que es la que me vea resultado del copiar, pegar, pero ya borré todos sus elementos. O si no, pueden generar ustedes una capa vacía aquí en la opción de capa nueva, a un ladito del bote de basura, y generar una capa en blanco. Y fíjense cómo voy a generar lo siguiente. Con este desvanecimiento de 0, genero un cuadrito y le voy a ir aumentando 10 píxeles al desvanecimiento y genero otro rectángulo abajo. Para poder generar esto, le voy a repetir, fíjense bien, es primero 0 píxeles de desvanecimiento aquí. Ahora, aquí tengo que irme a la segunda opción porque voy a aumentar selección. Aquí está, aumentar selección o añadir selección. Ahora le pongo 10 píxeles, genero una selección acá abajo, similar. Ahora, en lugar de 10, por ejemplo, le pongo 30, genero una selección acá abajo, similar. Y por último, aquí le subo a 60 y acá abajo genero una selección similar. Fíjense cómo cada vez que le aumento desvanecimiento, incluso las selecciones se empiezan a redondear más. Y fíjense cómo cuando yo agarro el bote de pintura y de este color relleno mis selecciones en esta capa vacía, va a pasar esto. Quito mi selección con deseleccionar. El primer cuadro es sólido,
y conforme yo voy aumentando el desvanecimiento, se va haciendo más difuminado el contorno. Esa es la función del desvanecimiento, difuminar el contorno de mi selección. Y lo mismo va a pasar con esta herramienta de marco elíptico, que es la herramienta de selección circular. La única diferencia es que esta selección pues hace formas circulares o formas ovaladas para poder generar yo selecciones. Por ejemplo, yo puedo hacer una selección ovalada aquí, darle edición y darle borrar, y voy a borrar lo que hay en esa selección. O sea, es similar, lo único que cambia es la forma, ¿no? Que con una hacíamos selecciones digamos rectangulares o cuadradas, y con la otra hacíamos o hacemos selecciones circulares o ovaladas, ¿no? Pero la función es igual, ¿no? Es prácticamente la misma. Incluso yo puedo generar selecciones aumentando selección, por ejemplo, circulares sin perder la selección que ya había hecho. Puedo restar todas estas selecciones y quitar la selección. Bueno, aquí está, miren, quito todas las selecciones, etcétera, ¿no? Otra opción interesante es que, por ejemplo, si ustedes presionan Shift de su teclado, pueden hacer círculos perfectos, o en su caso, si yo tuviera la herramienta de marco rectangular, pues cuadrados perfectos, ¿sí? De esta manera. Voy a deseleccionar para poder continuar. Entonces, prácticamente ese es el uso de una selección, ¿no? El poder generar un área de selección que me permite a mí hacer algo con esa selección de manera particular, y ya iremos viendo los ejemplos conforme empecemos a trabajar con los ejercicios. Ahora bien, fíjense bien, me voy a ir a esta imagen, ¿no? Porque voy a ver ahora los lazos. Las herramientas de lazos son muy sencillas. Tengo una herramienta de lazo normal. Esta me va a permitir poder generar una selección en relación a una mano alzada, ¿no? Yo hago una selección de mano alzada para seleccionar un área que yo necesite generar. No me va a hacer más allá de eso, ¿eh? Fíjense, una selección de mano alzada, una selección de mano alzada. ¿Ok? Vamos a seleccionar. El segundo lazo es el lazo poligonal. Esta herramienta de lazo poligonal lo que hace es generarme selecciones en puntos y genera líneas o trazos rectos para que al final, cuando yo cierre, me genere mi selección. Son trazos, repito, de línea recta, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, aquí tengo habilitada la de restar selección. Voy a seleccionar la de normal, selección normal, para hacer otra selección de esta manera, ¿no? Entonces, el lazo poligonal me genera trazos rectos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de para qué me va a servir el lazo poligonal con una imagen. Vamos a quitar esta selección con deseleccionar. Y el tercer lazo es el lazo magnético. Es un lazo que se adapta a los contornos de las formas que yo quiero seleccionar. Esta imagen es perfecta para ver ese lazo. Fíjense cómo yo voy a empezar aquí. Doy un clic y voy a ir pasando el cursor únicamente. Por ejemplo, aquí doy otro clic, me paso los cursores acá. Aquí voy a hacer cambio de dirección, doy otro clic, me voy hacia abajo. Pero fíjense cómo el lazo solito se va pegando. Y fíjense, aquí doy clic, me voy hacia acá. Se va pegando por el contorno de la imagen, por el contorno del objeto, de manera perfecta, siempre y cuando el objeto tenga buen contraste con su fondo. Pero fíjense cómo aquí se va pegando. Aquí doy otro clic porque es cambio de dirección hacia acá. Aquí doy otro clic y acá voy a dar clic y cerrar. Y fíjense cómo tengo una selección rápida del objeto. Con esto, por ejemplo, yo puedo darle edición copiar, edición pegar, y voy a tener este objeto repetido, ¿sí? Por poner un ejemplo, entre otras cosas. Por ejemplo, si yo quisiera arrastrar, me voy a regresar aquí tantito en la ventana de historia, a donde generé el lazo, la selección de lazo, ahí está. Y fíjense cómo con la herramienta de mover, que es la primera herramienta que tenemos aquí, yo puedo arrastrar ese objeto con clic sostenido hacia otra pestaña y tener el objeto acá, ¿sí? Entonces, pues prácticamente los lazos en este caso me van a servir para hacer este tipo de selecciones. Fíjense cómo aquí ya hice una selección rápida con el lazo magnético. Simplemente, repito, se da un primer clic y se empieza a mover el cursor por todo el contorno del objeto, dando clics en donde ustedes consideren que va a haber un cambio de dirección, pero en general se adapta el lazo a todo el contorno, ¿no? Este es un ejemplo prácticamente de lazo magnético. Por ejemplo, miren, aquí la imagen 3 es esta. Y por ejemplo, este tipo de imagen, a lo mejor con el lazo poligonal, fíjense cómo empiezo de acá y genero un trazo recto hacia acá arriba. Aquí voy a dar clic cortitos para ir dando esta curvita aquí, y luego me voy hacia acá, y luego me voy hacia acá,
Aquí doy clic cortitos, que de hecho este lazo poligonal también puede, a base de clic cortos, yo puedo ir generando un trazo y adaptándolo al contorno que sea. Fíjense cómo aquí está medio curviadito y con clic cortos yo le voy dando ese sentido de curva. Miren, aquí me voy hacia abajo, me voy hacia acá, aquí doy pequeños clics en la esquinita para que se curve un poco y irme hacia abajo, de esta manera, hacia acá y cerrar donde empecé, que es aquí. Y fíjense cómo ya tengo la selección de este objeto. Otra de las cosas que podemos hacer una vez que ya tengo una selección, por ejemplo, es esta, miren. Aquí lo que tengo seleccionado es el objeto. A lo que voy, si yo aquí le doy suprimir con el teclado o le doy edición borrar, lo que voy a borrar es lo que está dentro, que en este caso es el objeto. Si yo quisiera borrar el fondo, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Primero, esta capa de fondo, la única capa que tengo aquí, yo tendría que convertirla a una capa 0. ¿Cómo? Con doble clic, miren. Doble clic, capa 0, le doy OK. Y ya que la convertí en capa 0, voy a invertir mi selección. Me voy al menú selección. Aquí vamos a ver varias cosas que puedo hacer con una selección. Aquí hemos ya visto de seleccionar. Puedo darle a invertir, puedo seleccionar todo, puedo transformar selección, entre otras cositas que iremos viendo. Pero por ejemplo, aquí lo que quiero es invertir. Si aquí lo que tengo seleccionado es el objeto, yo lo que quiero tener seleccionado es lo que está fuera del objeto. Para eso le doy invertir. Y fíjense cómo me hace esto. Se selecciona todo el contorno, le doy edición, le doy borrar y fíjense cómo se borra el fondo. Es importante que para poder borrar un fondo de esta manera, siempre hay que convertir nuestra capa de fondo en una capa 0 cuando la tenemos bloqueada. Cuando aparece este candadito que tenía, antes de convertirla en capa 0, le damos doble clic y la convertimos en una capa normal y podemos borrar el fondo. Acuérdense, generan su selección, se van a selección, invertir y suprimen. Le dan con el teclado suprimir o borrar o le dan en edición borrar. Y pueden borrar un fondo. Aquí voy a irme a selección y voy a darle en deseleccionar. Y aquí tengo el objeto sin fondo. Entonces, eso es lo que me van a hacer los lazos de manera puntual. Tengo otra imagen aquí. Tengo una imagen de una copita. Aquí vamos a ver lo que me hace, por ejemplo, la herramienta de selección rápida. Esta herramienta es muy buena y es muy puntual. De manera directa la vamos a ver un poquito a detalle más adelante. Fíjense cómo, miren, selecciono la herramienta de selección rápida y fíjense lo que voy a ir haciendo es lo siguiente. De aquí de la base de la copita, con clic sostenido, voy a irme hacia un lado y hacia el otro, tratando de, miren cómo voy subiendo, me abarca casi toda la copa. Aquí falta, bueno, suelto el clic, doy un clic aquí, doy clic aquí y fíjense cómo va aumentando, clic aquí, clic, clic y va aumentando la selección y va haciéndose la selección únicamente, ahí está, por el objeto que yo quería seleccionar. Listo. Por ejemplo, aquí hago lo mismo que hice hace rato, convierto esto en capa 0, me voy a selección, me voy a invertir y le doy edición borrar o borrar o suprimir desde el teclado y se borra el fondo. Y deselecciono. Y aquí tengo otro objeto sin fondo, pero con una selección un poquito más rápida. Es importante que para esta herramienta de selección rápida siempre tengamos un buen contraste entre el objeto y el fondo, ¿no? Si el fondo era plasta o sólido, bueno, es más fácil utilizar esta herramienta en ese sentido, ¿no? Y tengo la otra herramienta aquí que es la varita mágica. Esta, por ejemplo, se podría muy bien ver con esta imagen. Miren, voy a quitar la selección. De seleccionar. La varita mágica lo que hace es seleccionarme un tono y de preferencia es más factible utilizarla cuando el tono es un color sólido o es un color plasta. Por ejemplo, fíjense cómo si le doy clic aquí al fondo blanco, pues me selecciona ya todo el fondo blanco y si esto lo convierto en una capa 0 y le doy edición borrar, me borra ya el fondo. ¿Sí? Entonces, esta es una de las formas con las que podemos nosotros trabajar la varita mágica, ¿no? Más para colores sólidos. ¿Por qué para colores sólidos? Fíjense bien. Voy a dejar esta imagen como si lo hubiera abierto la primera vez. Fíjense cómo aquí lo que voy a hacer es, con la varita mágica, seleccionar este cielo. Y fíjense cómo me selecciona nada más cierta parte del cielo. Y eso es porque este cielo tiene un degradado, tiene un tramado del amarillo hacia otros tonos, ¿no? Y fíjense lo que me seleccionó. Entonces voy a darle de seleccionar y aquí en la varita mágica hay una opción que se llama tolerancia. La tolerancia, ¿qué va a hacer? Fíjense, si yo le pongo aquí tolerancia de 10 y le doy clic en el mismo lugar, fíjense nada más lo que me selecciona, ¿ok? Voy a quitarlas de selección, de seleccionar. Y ahora si le subo la tolerancia a 30,
y le doy clic en el mismo lugar, ya me selecciona más. Quito la selección. Si le pongo ahora 60 y doy clic en el mismo lugar, me aumenta más. Esa es una de las funciones de la tolerancia. Entre más le suba tolerancia, más me abarca de un solo tono la selección con un solo clic. Ahora, también puedo utilizar la de aumentar selección y seguir seleccionando otras áreas que yo necesite seleccionar con la varita mágica, ¿no? Entonces, su función es esa. De manera puntual, se recomienda utilizar más la varita mágica, repito, para cuando tenemos un color sólido, ¿no? De fondo. Tenemos un color sólido de fondo y esa es su función, ¿no? Me selecciona todo el color sólido y ya lo puedo yo borrar. Pero ya iremos viendo otro uso de lo que es la varita mágica, ¿no? Entonces, en general, pues estas son las herramientas de edición: selección rápida, varita mágica, los lazos y la herramienta de marco rectangular y marco elíptico, que son las que más se van a ocupar en el curso. Hay más herramientas, ¿no? Iremos viendo más adelante detalles y cosas que tienen que ver con el uso de algunas herramientas de manera particular. Por ejemplo, hay otra herramienta que por aquí se va a estar utilizando, que es la herramienta de recortar. Aquí vienen otro tipo de herramientas de manera particular que prácticamente en el curso no vamos a ocupar para nada, ¿no? Y tienen un uso muy particular y muy puntual. Pero, por ejemplo, la herramienta de recortar, que es la primera, sí, porque esa herramienta, fíjense cómo me permite a mí generar un recorte de lienzo. Por ejemplo, si yo quiero que mi lienzo tenga únicamente este tamaño, hago yo este recorte con la herramienta de recortar, acepto el recorte y mi lienzo se va a reducir a esto, ¿sí? Esa es una de sus funciones. Y tengo por acá otras, que es la herramienta de cuentagotas y la herramienta de regla, etcétera. De aquí, pues básicamente la que más vamos a ocupar es la herramienta de cuentagotas. Y esta herramienta me va a permitir poder seleccionar, fíjense, un tono a mi paleta, ¿sí? Si yo le doy clic aquí, este tono se carga aquí. Si yo le doy clic aquí, ese tono se carga acá. Entonces, esa va a ser su función, ¿no? Doy un clic en el tono que necesito y se va a cargar aquí siempre. Miren, un tono aquí y se carga este gris. Un color aquí y se carga este dorado. Esa va a ser la función del cuentagotas. Entonces, para este grupo de pequeñas herramientas de selección, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes lo van a hacer y lo van a entregar dentro de la plataforma, como ya saben de la manera de cargar los ejercicios. Fíjense bien, vamos a hacer un documento nuevo. Ese documento nuevo, aquí lo voy a cambiar yo a centímetros y voy a hacer que el documento mida 20 centímetros, no, vamos a ponerle 15 centímetros de ancho, 20 centímetros de alto. Vamos a poner una resolución de 150 píxeles por pulgada. Vamos a dejarlo de más igual, RGB, el fondo blanco. Le voy a dar OK. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Con las herramientas de selección o con las formas de selección que ya hemos visto, voy a irle quitando los fondos o voy a ir seleccionando los objetos para irlos arrastrando a mi documento nuevo. Fíjense, como aquí tengo este y voy a ir haciendo lo siguiente. Fíjense bien. A este objeto le voy a dar edición, transformación libre, perdón. Con transformación libre y presionando el Shift voy a hacer más pequeño este objeto y voy a aceptar acá arriba su transformación y listo. Aquí tengo uno. Me voy a la capa 3. Aquí ya tengo uno sin fondo. Este lo voy a arrastrar hacia acá. Lo voy a poner aquí. Igual. Edición, transformación libre. Y presionando el Shift. Presionamos el Shift para que no se pierda la forma del objeto, ¿no? Si yo no presiono Shift, puedo hacer esto, miren, que es aplastarlo. Entonces, con Shift presionado, fíjense cómo siempre mantengo la forma. Más o menos ese tamaño, le doy Enter. Voy a poner este aquí. Selecciono la capa del otro perfume y voy a poner este perfume acá. Ahí está. Y ahora me voy a la copita. Este último objeto también. Ya le quité, acuérdense que se lo seleccioné con la selección rápida. Aquí invertí todo lo que tuve que hacer. Lo pueden checar en el video otra vez. Y esto lo voy a arrastrar al mismo documento nuevo. Lo voy a poner aquí. Pero aquí esta copita la voy a arrastrar a mero arriba de las capas para que quede enfrente. Entonces, aquí no importa si son perfúmenes o si son perfumes, perdón, o si son, o es la copa, ¿no? Aquí lo que importa es tener tres objetos. Este igual le voy a dar transformación libre, lo voy a hacer un poco más pequeño y lo voy a poner aquí enfrente. Fíjense cómo tengo tres objetos, ¿sí? Aquí tengo tres capas que fueron los tres objetos que yo arrastré. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. En la capa de fondo la voy a seleccionar, que es el fondo blanco, y voy a generar con mi herramienta de degradado
un degradado del color que quieran. Fíjense, aquí hay preestablecidos. Por ejemplo, selecciono, no sé. O miren, si quieren pueden seleccionar aquí 2 tonos. Fíjense cómo tengo este color dorado. Y voy a seleccionar en el negro un tono un poquito más beigecito, un poquito más claro. Más o menos como este. Y fíjense cómo teniendo estos 2 colores, voy a cambiar un poquito más fuerte este. Aquí está. Teniendo estos 2 colores, aquí en mis degradados, mi primer degradado es el que tengo de estos 2 tonos. Y voy a hacer un degradado en el fondo de arriba hacia abajo para que me quede algo más o menos así. Para poner un fondo degradadito. Y lo único que voy a hacer es lo siguiente, para ver un poquito lo que ahorita checamos. Fíjense bien. Arriba de este fondo voy a generar una capa nueva. Aquí está. Y en esa capa nueva voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar mi herramienta de marco elíptico, que es la selección circular que hace un momento vimos lo que podía hacer con esas selecciones. Y voy a utilizar la opción de aquí arriba, la segunda, que es la de aumentar selección. Y miren, voy a hacer un pequeño óvalo por aquí así. Voy a hacer otro óvalo aquí abajo, que me abarque esta forma. Y voy a hacer otro pequeño óvalo que me abarque este. Y fíjense cómo se van aumentando las selecciones. Esos óvalos los voy a hacer más o menos de esta manera. Y los voy a hacer para poderles generar una sombra, ¿no? Vamos a tratar de simular una pequeña sombra. Vamos a ver más adelante cómo hacer sombras de manera puntual. Ahorita lo voy a hacer más que nada para complementar la composición. Y fíjense, teniendo esta capa nueva seleccionada, voy a poner aquí el color negro como color frontal. Lo podemos hacer también aquí, mire, donde está esta miniatura de los 2 cuadritos, selecciono negro y blanco como colores preestablecidos. Bueno, con el negro frontal, acuérdense que aquí podemos cambiar la posición de qué color quiero arriba y abajo. Bueno, con el negro arriba, con el bote de pintura, voy a rellenar en esta capa nueva estas selecciones de negro de esa manera. Lo que acabo de ver, selección de seleccionar. Aquí ya deseleccioné. Y fíjense, vamos a meterle un pequeño toquecito de algo que vamos a ver más adelante, que es la aplicación de filtros. Voy a irme a filtros, voy a darle un filtro que se llama desenfocar y le voy a dar desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano, fíjense cómo lo que hace es difuminarme lo que ya tengo yo en esos rellenos negros, ¿no? En esa selección que pinté. Voy a darle un pequeño desenfoque, más o menos como de unos 5 píxeles. Ahí está, le voy a dar OK. Y a esta capa, aquí en opacidad, le vamos a bajar un poco su opacidad, ¿no? Ahí está. Vamos a dejarle un 30% de opacidad, se ve una sombra muy ligera de los 3 objetos que tengo en estas 3 capas y que previamente seleccioné con las selecciones o con las herramientas que estamos checando en este primer ejercicio, ¿no? Entonces, van a hacer esta pequeña composición de los 3 objetos, de este perfume, de esta copita, y las vamos a generar en este documento nuevo de 15 por 20 con la resolución que les marqué, y este archivo lo vamos a guardar con el nombre de, vamos a ponerle ejercicio, selección. Ahí está. Y lo guardan en cualquier lugar de su carpeta donde vayan a generar ustedes los ejercicios, ahí en su computadora. Y este ejercicio lo van a cargar, lo vamos a guardar como, repito, JPG. Y este ejercicio lo van a guardar y lo van a cargar a la plataforma como el primer ejercicio de esta unidad 3. Lo guardamos. Le damos aquí la calidad de salida de preferencia arriba de 8, entre 8, 9, 10 está más que bien. Le damos OK y lo guardamos. Y este ejercicio es el que ya vamos a subir a la plataforma como este primer ejercicio de herramienta de selección. Nos vemos en el próximo video.